Os veo con ganas de aprender sobre bots. Sé que esta sesión es un poco complicada, a mí la hora no me termina de convencer mucho, además hemos tenido una sesión movidita antes, con lo cual esta va a ser un poquito más tranquila, pero la hemos preparado con mucha ilusión y os vamos a intentar explicar, no sé si mucho o poco sobre el mundo de bots, pero al menos sobre lo que sabemos. Realmente es curioso porque Gorka y yo no nos conocíamos, los dos nos apuntamos como speakers para este evento, hablando sobre bots, sobre soluciones diferentes, en su caso utilizando una third party, en mi caso utilizando los propios bots de Salesforce. Y bueno, hablando de cara a preparar la sesión, decidimos hacer un merge y comentar primero de manera teórica qué son los bots, qué conceptos básicos tienen, y después cada uno hacer una demo de su parte y, bueno, por un lado comentar su solución, por otro lado comentar mi solución y que cada uno decida qué solución es adecuada para su modelo de negocio. Si queréis, antes de empezar con el mundo de bots en sí, os contamos un poquito sobre nosotros, no mucho tiempo para no extendernos. En mi caso, bueno, yo me llamo Fran, soy software engineer en Adidas. Creo que no he puesto nada relativo a Adidas porque creo que no hace falta publicitar mucho en sí la marca. Creo que veo alguna cosita de Nike por ahí, con lo cual quizás sí que tengo que hacer algo de hincapié, pero no. Básicamente, en esta transparencia lo único que he querido mostrar es que es la potencia que tiene Salesforce en Adidas. Ahora mismo, ya que aquí creo que no hay ningún compañero de SAP, puedo decir que Salesforce es prácticamente nuestra plataforma core. Utilizamos todas esas nubes que tenéis ahí a la izquierda, quizás se una alguna más en el futuro. Y bueno, en la parte de la derecha he puesto algunos números sobre nuestros entornos, el número de licencias aproximadas que usamos, el equipo que tenemos. Participamos con Salesforce en algunos desarrollos de proyectos piloto, por ejemplo, en este caso entre los bots. El número de visitas que tenemos en la web, soportado todo en este caso por Commerce Cloud. Todos los países que gestionamos a nivel mundial con Service y la cantidad de emails que se están enviando desde Marketing Cloud. Os dejo con Gorka, que es presente en ETS. Probando, se me oye, vale. Bueno, pues buenas a todos, yo soy Gorka, yo vengo de parte de NTS, que, bueno, lejos de crear nada comparable a Adidas en cuanto a zapatillas y todo esto, pues nos dedicamos plenamente a lo que viene siendo el desarrollo de software. Ahí tenéis un breve resumen, pero básicamente desarrollamos desde software a integraciones de sistemas de información, y uno de nuestros departamentos en este caso es el de Salesforce, que lejos de ser en el que yo trabajo, en este caso yo vengo de movilidad, pero vengo a traeros esa solución de third party, como decíamos, en la que lejos de integrar sobre Salesforce vamos a trabajar sobre otro tipo de solución en caso de que necesitéis una aplicación más a medida, quizá para algo ya existente o algo muy concreto. Hablando de la empresa, pues como ya he dicho, nos dedicamos a eso, tenemos ya más de 250 clientes, hemos puesto algunos números relevantes, lejos de ser una empresa grande, desde luego somos una mediana que al menos en Salesforce estamos teniendo un crecimiento ya exponencial, y es que somos pioneros junto con, creo que tengo por aquí apuntado, la empresa aborda pioneros en el desarrollo Salesforce, en la integración de soluciones Salesforce en España, algo que quizá nos hace, pues, algo nos da experiencia en este entorno. Y por otro lado, en movilidad también llevamos desde 2002 aportando soluciones de integración, no solo de simples aplicaciones, sino también de entornos backend algo más complejos. Y bueno, vamos ya con la introducción, en la breve guía en la que vamos a hablar de qué vamos a ver hoy. Empezaremos con, como no, la definición de chatbots. Quizá no seáis tan familiares todavía con este mundillo, así que en este caso Fran os hará una breve introducción. Iremos después con la justificación, es decir, qué lo hace interesante, por qué deberíamos de interesarnos por este nuevo medio, por este flujo, que de hecho parece que algo interesante es, porque acaba de ganar la Dreamolé Jam Session, o sea que vamos a ver de qué trata todo esto, y después hablaremos un poquito más profundamente en el entorno técnico, es decir, algunos conceptos básicos que se van a dar en gran parte de los motores chatbots, ya sea para Salesforce, ya sea para mi solución de terceros, y también vamos a hablar de la estructura y la implementación finalmente de dos demos, como ha dicho Fran, por un lado la de Salesforce y por otro lado nuestra integración. Gracias, Gorka. Bueno, esta slide, la primera para introducirnos en el tema, creo que es muy sencilla, no necesita mucha explicación. Lo único que voy a comentar es que, bueno, la palabra chatbot viene de chat robot y básicamente es una interfaz que simula una conversación humana.
Básicamente, esta tecnología está evolucionando muchísimo gracias al Natural Language Processing, debido en los últimos años tanto el Machine Learning como el Deep Learning está creciendo muchísimo, cada vez tenemos máquinas más potentes, con lo cual nos están permitiendo avanzar en este campo. Entonces, básicamente un bot nos va a proveer información y va a realizar acciones por sí solo. Va a ser capaz de entender lo que le estamos diciendo como si fuera una persona la que está del otro lado. Con lo cual, desde mi punto de vista, es muy importante tener un motor de NPL bastante potente de cara a entender las interacciones del usuario. Pues del motor NPL hablaremos más adelante, pero antes empezaremos con justificaciones quizá más básicas y que nos vienen a la mente en cuanto hablamos de chatbots, ¿no? Por un lado está la era emoji, algo bastante curioso, y es que, por ejemplo, desde los Flurry Analytics de 2016 nos vienen diciendo que el uso del usuario medio, digamos, los tiempos medios que este dedica a las aplicaciones de mensajería instantánea se está triplicando. Ese progreso es exponencial, se sigue dando en los últimos años y obviamente nos tenemos que adaptar a esos medios de comunicación. También hablamos de la era del customer centric y es de lo que hablaba en este caso Zuckerberg cuando decía que deberías poder mandar un mensaje a un negocio tal y como se lo mandas a un amigo, lo que hace que toda esta revolución tecnológica que quizás se ha aplicado más a la gestión de nuestro negocio ha estado en un extremo donde gestionamos toda nuestra información, donde tenemos herramientas para trabajar con ella. Tenemos que llevar eso ahora al otro extremo. Vamos a llevar esta revolución tecnológica hasta el cliente. Y de ahí que quizá eso del cliente es lo primero que nos estaban vendiendo los comerciales, ahora nos lo pueda contar una máquina. Por otro lado, también tenemos factores ya mucho más básicos. La respuesta rápida. Estos chatbots van a ser instantáneos si el Wi-Fi responde correctamente. Por otro lado, vamos a tener respuesta 24/7, los 365 días del año. No vamos a depender de ningún tipo de recurso humano, de ningún tipo de horario. Vamos a tener una atención las 24 horas sin ningún tipo de limitación. Vamos a tener una facilidad de uso. Y es que, como decía Zuckerberg, vamos a hablar como si estaríamos hablando con un amigo y vamos a intentar que ese diálogo sea fluido y lo más natural para que no tengamos que leer ningún tipo de libro de instrucciones. Y por otro lado, son cada vez más inteligentes y es que si queremos de verdad dejar de confiar en cualquier recurso humano para dejarle todo esto de básicamente tratar con nuestros clientes potenciales a un bot, pues tienen que ser cada vez más inteligentes y ahí es donde entran los conceptos de machine learning que seguramente tratamos posteriormente. Ahora hablaremos un poco de la estructura, entrando más concretamente sobre las diferentes partes de la comunicación. Básicamente, esto sería el guión de la comunicación entre el usuario, el backend de nuestra compañía y la plataforma conversacional que se encuentra en medio. A la izquierda tendríamos, obviamente, los devices, nuestros móviles, con los que, ya sea en cualquier plataforma, esto tendrá que ser transparente para nosotros. Queremos hacer que nuestros bots se integren en cualquier tipo de plataforma de mensajería en base a integraciones que vamos a ver posteriormente. Después tendremos en el otro extremo el backend de nuestra compañía, donde están los datos, donde está la lógica de negocio y donde vamos a tener básicamente el control total de la información que queremos dar al usuario. Y en el centro, y lo dejo para el final porque vamos a hablar más adelante de ello, está la plataforma conversacional, la que se va a ocupar en definitiva de hacer que toda esta información fluya y hacer que todas las comunicaciones sean correctas, y de eso hablaremos ahora. Aquí tenemos ese NLP, ese Natural Language Processing, del que básicamente se va a encargar ese punto central. Aquí tendremos algunos conceptos que os voy a explicar por encima y después os he indicado algunos de los nombres, algunas de las denominaciones que se les dan en los softwares que vamos a utilizar, ya sea la integración con Salesforce, ya sea la que yo voy a utilizar en Dialogflow de Google. El caso es que sean intents o utterances, vamos a tener intenciones, y este es el concepto quizá más importante, es el que va a marcar realmente qué quiere decir nuestro usuario, qué quiere realizar con una frase. Tendremos que otorgarle a esta lógica, a este motor, todos los ejemplos que podamos en cuanto al lenguaje, para conseguir que el usuario de una forma u otra quiera decirnos con un único objetivo diferentes ejemplos y nuestro chat le comprenda correctamente. Pero además de ello, también vamos a tener que tener en cuenta las variables, es decir, qué información tenemos que extraer en cada momento. Si en algún momento este chat nos está ofreciendo datos importantes, datos que vamos a tener que almacenar para realizar cualquier acción, o no lo está realizando. Y quizá le tenemos que hacer más preguntas posteriormente. Y finalmente me gustaría también mencionar el Machine Learning, porque va a ser el factor más importante, el training que vamos a tener que realizar al chatbot para que sea capaz de poco a poco ser más inteligente y conforme a interacciones con el usuario, y que seguramente tras echarle nosotros una mano también pueda distinguir cuándo reacciona correctamente, cuándo ha elegido el flujo incorrecto.
Ahora, por último, me gustaría también hablar de los flujos o contextos. Es un concepto bastante esencial y es que obviamente una cosa es que preguntemos a nuestro chatbot por ejemplo, pues no lo sé, el horario de este evento y hagamos un chatbot muy concreto y nos muestre el catálogo de charlas que tenemos hoy. Pero por otro lado puede que estemos ante operaciones más difíciles, más complejas, en las que, como hemos visto en la jam session de antes, tengamos que hacer que el chatbot, para una tarea concreta que ha identificado, tenga que pedir ciertos parámetros. En este caso tenemos un flujo curioso de una orden, una petición de pizza, donde vemos cómo el chatbot tiene que ser capaz de, cada vez que le hacemos una de esas intenciones, una de esas utterances, es capaz de distinguir si realmente le estamos dando algún parámetro y, dependiendo de si tiene todos los parámetros para realizar una operación, hará más o menos preguntas para capturar toda esa información sin perder en ningún momento el flujo de la conversación, lo que vamos a controlar, ya sea con dialogues en Salesforce, ya sea con contexts en Dialogflow. Y hasta aquí la parte teórica. No sé si os ha quedado más o menos claro los que son los conceptos bases sobre los bots. A partir de ahora lo que vamos a hacer son 2 demos. Voy a empezar yo utilizando los Einstein Bot. Este es un flujo que pensé ayer que podíamos hacer. Tenemos unos 10 minutos más o menos para mi demo, aprox. Entonces, bueno, son 3 ramas, no vamos a hacer las 3. Entonces yo había pensado en hacer la izquierda. Un bot que nos diga de inicio qué es el Dreamole Bot, en qué nos puede ayudar. Nos dará 3 opciones, que será confirmar asistencia, devolver entrada o solicitar factura. Si le digo que quiero confirmar asistencia, me preguntará mi email, me buscará mi email en el sistema y me dirá si estoy registrado, y en ese caso me devolverá la referencia de mi ticket. En caso de que no me encuentre o no esté registrado, me dirá que tengo la opción de comprar un número de entradas. Podré seleccionar un número de entradas, la comprará, lo guardará en Salesforce y me devolverá la referencia. A la derecha he pintado un modelo de datos sencillo que podemos utilizar y, bueno, vamos allá. Antes de empezar, lo podemos hacer en vivo o podemos utilizar capturas de pantalla que tengo guardadas. Entonces, por mí, lo intentamos hacer en directo, si funciona bien, si no, hasta donde lleguemos, y en 10 minutos podemos ejecutar el bot que hice. ¿Qué es esto de los bots en Salesforce? Creo que van a estar disponibles en la Summer, en la próxima release. Nosotros llevamos trabajando con ellos 6 meses aprox y, bueno, en Estados Unidos llevan unos 3 meses funcionando en producción. Básicamente, en Lightning habrá disponible una nueva opción que se llamará Einstein Bot. Es un entorno gráfico muy parecido al del Process Builder, con lo cual nos va a ayudar bastante a la hora de desarrollarlos. Entonces mi idea es que veamos un poquito cómo es el entorno gráfico, cómo lo podemos conectar con Apex y cómo podemos solventar este diagrama. No sé si veis ahí la opción, Einstein's Bot. Bueno, esta es la pantalla general. Me aparecerán todos los bots que tenemos en el sistema. Al igual que en el Process Builder, podremos ir creando distintas versiones para ellos. En mi caso yo voy a utilizar en el que tengo 4 versiones. La 3 es la que está activa, que es la que vamos a ejecutar, y la 4 está vacía, que es la que me gustaría hacer con vosotros. Vale, clico sobre ella y nos vamos a la pantalla principal de los bots. En esta pantalla hay 3 secciones. La primera me da un poquito de información acerca de mi bot. La segunda sección, Salesforce nos va a mostrar un poco de estadísticas, tiempo de ejecución, conversaciones manejadas por el bot, tiempos de respuesta. Aproximadamente en Estados Unidos un 25% de las conversaciones se están gestionando con el bot ya. Entonces estamos reduciendo un montón de la parte de atención al cliente. Y la parte de abajo, que es la que es relativa al motor, a la NPL, Salesforce lo ha encapsulado de tal manera que lo único que tenemos que hacer es train. Le daremos a train bot y el bot procesará toda la información que tiene y sabrá responder a nuestras peticiones. Básicamente, en la parte de la izquierda tenemos los 3 conceptos que había comentado Gorka, que al final da igual un poco el sistema, el concepto es el mismo. Tenemos dialogues, tenemos entities y tenemos slots. Básicamente en dialogues crearemos las conversaciones con el usuario. En entities definiremos los tipos de variables que vamos a utilizar para almacenar la información. Podremos añadir en este caso reglas de validación, listas predefinidas, etcétera. Y en slots realmente estamos almacenando la información que hemos o bien obtenido desde Apex o bien la información que obtenemos del usuario en el chat.
Bueno, pues vamos a crear el primer diálogo sencillo. Esta es la pantalla estándar. Salesforce por el momento nos da 4 opciones. Mostrar un mensaje al usuario, hacerle una pregunta y almacenar esa pregunta en un slot, esa respuesta en un slot. Ejecutar una acción en la cual llamaré a Apex, pasándole ciertos parámetros y el controlador me devolverá un output. Y podré aplicar una serie de reglas en función de mi lógica. Bueno, pues el primer mensaje creo que ponía era: hola, soy el bot de Dremole. Hola, soy el bot del... Si me paso, Gorka, avísame por fin. Hola, soy el bot del Dremole. Vale, ya está. Si ejecuto este bot, el primer mensaje que me va a aparecer es: hola, soy el bot del Dremole. Habíamos dicho que tenía que aparecer un menú con 3 opciones, con lo cual Salesforce me ofrece una opción en el que me dice que puedo esperar a que el usuario me diga algo y en función de mi motor NPL reacciono. Puedo mostrar un menú, puedo directamente acceder a otro diálogo o puedo transferirlo a un agente en mi Customer Service. No lo he dicho, pero este bot se integra con LiveAgent. Nosotros ejecutaremos LiveAgent, igual que lo estamos ejecutando hasta ahora, pero lo primero que me saltará será el bot. Si el bot no es capaz de solucionar nuestra incidencia, seguirá el flujo hacia el chat de Customer Service normal. Vale, pues vamos a crear nuevos diálogos. Vamos a crear solo el primero, que era confirmar asistencia. API name, siempre el mismo. Vale, entonces me ha creado el primer diálogo. Le digo que sí, lo quiero grabar. Y en este creo que lo que teníamos que hacer era pedirle el email al usuario, con lo cual voy a hacer una pregunta que es: ¿cuál es tu email? Y tengo que guardar esta respuesta en un slot para poder trabajarla, con lo cual en este caso es un email, pues me voy a crear un slot. Aquí suele dar un error, lo voy a intentar, que va a ser email. Como no tengo una entity que define el tipo de variable que voy a usar, la voy a crear igualmente. La voy a llamar email igual. Me dice si es tipo texto, número, booleano, bueno, los típicos datos. Le voy a decir que es texto. Podría añadir una validación para comprobar que realmente lo que me está introduciendo en un email. No le voy a poner nada. Esto siempre falla y aquí falla. Entonces me voy a crear el slot aparte. Entities. Yes. Me creo la entity. Espero que esto lo solucione cuando lo saquen en la Summer. Email, text, save. Me voy a slots y me creo un slot. Bueno, esto luego cuando lo haces de verdad tienes que pensar un poquito qué entities y qué slots haces, porque creo que hay un límite de 250. Y le digo que utilizo la entity que he creado. Vale, como sé que voy a tener que crear más, porque mi clase de Apex me va a devolver un booleano diciéndome si ese usuario existe o no, y en caso de que exista me va a devolver el número de referencia, voy a aprovechar. Y me voy a crear otras 2 entities, que son el isValid, que es un booleano también, sin opciones. Y me voy a crear también el ticket reference, por ejemplo, sin opciones. Y nos creamos también un slot. Si voy rápido, al final esto es point and click. Ticket reference, para luego no mirar con los nombres. Y un booleano para el isValid. ¿Hasta aquí bien? Vale. Me vuelvo a mi diálogo, en el que nos habíamos quedado a medias porque eso fallaba, y le digo que quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu email? Y en la parte de la derecha lo voy a relacionar con el slot que he creado para email. Bueno, esta opción en este caso no la vamos a usar, luego vemos un ejemplillo para que se puede usar. Lo siguiente, en este momento tendría el email del usuario capturado en mi slot, pero en el frontend. Estamos todavía a nivel de chat. Entonces lo siguiente que voy a hacer es llamar a mi clase Apex. Entonces, antes de llamar a mi clase Apex, os la enseño. Si lo tengo por aquí, la voy a abrir. No sé si habéis trabajado alguna vez con los Remote Action, esto es muy parecido. Al final no es más que una clase en la que se tienen que definir 2 clases, una clase de input y una clase de output. Y en cada una de ellas, con esta notación, invocable variable, tengo que definir las variables que me van a entrar y las variables que yo voy a devolver. En este caso, el user email me entra y voy a devolver un booleano que es el isValid, relacionado luego con un slot, y el ticket booking reference, que es la otra variable. Y se crea un método, voy a hacer un poco más grande, se crea un método con la notación invocable method, en el que recibe una lista de esos input y devuelvo una lista de los output. La lógica aquí dentro, bueno, pues esto es sencillo. Básicamente hago una query,
utilizando el email que me ha venido. Si me encuentra el email, le digo que es válido y devuelvo la referencia. Si no me encuentra el email, devuelvo un false. Vale, entonces como este método lo he anotado con esta anotación, si me vuelvo a mi bot y le digo que quiero ejecutar un action, le voy a decir que quiero seleccionar un action, hay un montón porque estoy utilizando uno de nuestros sandbox y creo que este era el de bot confirmation email, y automáticamente me va a decir tienes estos parámetros de entrada y estos parámetros de salida. ¿Los quieres mapear versus alguno de los slots? Vale, pues entonces el user email lo quiero mapear con el email, el isValid lo voy a mapear con el isValid y el ticket booking reference lo voy a mapear con el ticket booking reference. Con lo cual, ahora mismo en este punto tengo dos variables. Tengo el isValid, true o false, y tengo en caso de que sea válido un ticket reference. Con lo cual puedo ejecutar una regla. Le voy a decir que si el ticket es válido, si es valid, si esto es true, ejecuto una acción que puede ser llamar a otro diálogo en el que le confirme el número de referencia. En caso de que este slot no sea válido, puedo llamar a otro diálogo en el que ejecutemos la compra. Entonces, por no perder mucho más tiempo, voy a ir al bot que hice y lo podemos ver construido. Me voy aquí, versión 3, diálogos. Vale, aquí hay un montón de diálogos, había empezado igual que hoy. Había puesto el de confirmar asistencia, que hacía exactamente lo mismo. En este caso, si es true, llamo a un nuevo diálogo que es asistencia confirmada. Si es false, llamo a un nuevo diálogo que es comprar entradas. Si me voy al de asistencia confirmada y clico sobre él, lo único que me dice es su entrada ha sido validada y me pinta el valor que he guardado en ese slot, dándole las gracias. En caso de que me vaya al de comprar entradas, me dice, bueno, su entrada no ha sido encontrada, ¿cuántas entradas quieres? En este caso, declaré un slot de tipo texto y como aquí le digo, es una pregunta y le digo que lo quiero mostrar como botones, me va a mostrar la lista que yo le he añadido como botones. Entonces puedo decir, quiero 3 entradas. Le vuelvo a preguntar le vuelvo a decir que ha seleccionado 3 entradas, que me diga si es correcto o no, guardándolo también en un nuevo slot, y ejecuto otra acción. Al final esto es otra clase Apex, con las notaciones que hemos visto, y que además, bueno, pues tiene 2 parámetros de entrada, un parámetro de salida, me dice que su compra ha sido confirmada. Vale, entonces, ¿cómo integro esto en mi chat? Me voy a ir a Classic. Algún día me acostumbraré a Lightning. Y me voy a ir a los botones de LiveAgent. Esto funciona con snappings también. Nosotros los tenemos funcionando con LiveAgent, pero estamos empezando a ponerlo con snappings en Europa. Si me voy a mis botones y busco el botón que he creado para este bot, que debía estar aquí en Front View, creo que es este. Vale. Lo único que hay es una nueva sección al final, en el que me dice si quiero que este botón de LiveAgent lo quiero vincular con un bot, ¿con qué bot? Y luego la opción de que, porque el botoncito de LiveAgent, si no hay ningún agente disponible, está oculto. En este caso le puedo decir que siempre sea visible independientemente de que tenga un agente o no por debajo. Bueno, pues esto es lo mismo, copiáis este código, lo ponéis en un HTML, que tengo este, y lo voy a ejecutar. Vale, esto es un prechat, que bueno, no me dio tiempo a quitarlo. Es el prechat que utilizamos nosotros. Una cosa buena es que tú puedes mapear alguno de los slots con las variables que ya se ponen en este prechat. O sea, si ya el usuario me da el email, no volver a pedirle el email otra vez. Le digo que quiero empezar el chat. Bueno, este es nuestro chat, pero al final esto ya sabéis, esto lo podéis customizar como queráis. Y mientras esto carga, podéis utilizar también los bots utilizando la API de LiveAgent. Es decir, vosotros tenéis vuestro chat montado en vuestra aplicación web sin LiveAgent, pero llamando a la API podéis ejecutar el bot. Bueno, esto no sé si empezará en algún momento. Me quedan 3 minutos. En el peor de los casos os podéis loguear en Adidas Estados Unidos y abrís una incidencia. Y podréis ver el chat allí en vivo. Bueno, voy a dejarlo ahí mientras. Y lo que voy a hacer es contaros lo de la NPL, porque claro, todo esto al final son menús que estoy mostrando al usuario, pero no hay una interacción propia. Al final todos estos diálogos tienen una opción arriba que es el Manage Intent. Si yo clico aquí,
puedo introducir todas aquellas frases que me deberían de desencadenar este diálogo. Entonces, por ejemplo, si este diálogo es así, yo no sé, por ejemplo, comprar entradas, empezar a añadir todas las frases que el usuario me puede decir, de tal manera que lo va a utilizar la NPL como patrón a la hora de poder ejecutar el bot. Hay que añadir 20, con 20 no sé si termina de funcionar, 25, 30, y lo único que hay que hacer después es dar al botoncito de Train Bot. Se ejecuta el motor de la NPL y ya lo puedes usar. Y esto no sé por qué no ejecuta. Si no, voy a dejar mientras a Gorka para no quitarle tiempo. Y después lo podemos volver a probar. Y podemos ver los dos. Sí, toma, te dejo Gorka mientras. Ahí está. Vale, me dice: hola, soy el DreamOleBot y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Selecciona una de las siguientes opciones. Le voy a decir cuál es el que habíamos hecho, confirmar asistencia. Me dice que cuál es mi email. No sé si tengo... Me voy a inventar uno. Le voy a poner algo que no tiene mucho sentido. @gmail.com. Me dice que parece que su email no está asociado, pero que me puede vender entradas. ¿Cuántas entradas quiero? Le voy a decir que 3. Me dice que he seleccionado 3, que sí es correcto. Le digo que sí. Con lo cual ahora está ejecutando la compra y me dice que la compra ha sido confirmada y que mi referencia está que disfrute del evento. Si ahora me fuera a Salesforce, que no me quiero ir para no quitarle tiempo, se ha creado en las nuevas entidades, el contacto y demás. Limitación de esto es que ahora mismo solo entiende inglés, por eso no lo podemos mover todavía a Europa. O sea, la NPL solo entiende inglés, estos diálogos los puedes poner en castellano, pero no me los va a entender. Y bueno, a partir de ahí, vuestra imaginación. Todo tuyo, Gorka. Bien, pues tras este buen ejemplo de Fran, ahora vamos a ver lo que viene siendo la solución que aplicó NTS para un proyecto que, pues lejos de estar relacionado en este caso con un evento como este, era para un cliente real, un cliente que estaba relacionado con los vinos, un cliente que, pues bueno, podía haber estado relacionado con el queso manchego, algo que iba a venir más al tema de hoy, pero no, estaba con los vinos, que tampoco se puede decir que no presumamos de ello en España. Así que está relacionado con los vinos y era para un cliente, pues, de unas grandes bodegas de España para el que hicimos una demo. Esta demo la hemos adaptado y hoy vais a ver un ejemplo. Pero antes de ello me gustaría hablar de qué hemos utilizado en estas integraciones, porque obviamente es diferente de Salesforce, en donde al fin y al cabo trabajáis todas las integraciones desde un mismo punto. En este caso, yo ya os he mencionado antes, el punto más importante de nuestros control, de nuestra configuración de todo el diálogo y todo el flujo está en el centro, en Dialogflow, donde obviamente aparte de Dialogflow vais a tener otras herramientas. En este caso creo que fue IBM con su motor de inteligencia artificial Watson el primero en traer un motor de chatbots, que si bien es cierto es el que ha utilizado en la Jam Session antes Black Bear. Pero además de eso también vamos a tener otros tantos motores, ya sea por ejemplo Amazon, que está desarrollando su Amazon Alexa con su motor Lex de inteligencia artificial, y Dialogflow viene siendo el antiguo API.ai, que quizá os suene, muy similar al de Facebook, a With.ai, pero comprado por Google. Uno de los que obviamente, siendo Google su dueña, tiene más capacidad de acceso a Big Data y por tanto a Machine Learning y a unos training espectaculares con los que tendremos más idiomas, como ya sea español, inglés, y creo que ahora mismo ya hay soporte para otros 3 o 4 a la hora de programar los bots, pudiendo portar de un idioma a otro sin ningún tipo de problema y que ese logaritmo de comprensión del lenguaje funcione ya sea en un idioma o en otro. Lejos de eso y aplicándonos a la configuración de hoy, ya he hablado suficiente de Dialogflow, pero tendremos por un lado, en cuanto a la integración que vais a ver dentro de nada con el TeamViewer, tendremos React Native, que viene siendo simplemente un firmware de desarrollo, está desarrollado sobre JavaScript, si bien es cierto, y un buen compañero mío hizo una adaptación con una aplicación a medida, con una interfaz conversacional, simplemente donde hacer un chat. Obviamente, si somos una empresa que integra sistemas de información, podremos integrar todos estos motores sobre cualquier aplicación existente y que tu chatbot sea simplemente una atención al cliente en una aplicación mucho más grande, como podría ser la de IKEA o la del Corte Inglés, que si bien es cierto son algunas de las compañías que implantaron chatbots por primera vez en España. Luego, en el otro extremo, que os he hablado antes también, estaba Heroku, tranquilo, puedes dejarla ahí. Estaba Heroku, que simplemente es un servicio web, en este caso lo hemos utilizado de forma totalmente gratuita para albergar una web PHP, que es a la que va a apuntar nuestro webhook, un concepto bastante curioso que os voy a explicar en breve y que se configura en Dialogflow. Así que
Ahora vamos a hablar de Dialogflow y pues pasar a la siguiente. Bueno, esto es una de las tantas interfaces. Esta en concreto es una en la que os quería explicar simplemente la configuración de esas comunicaciones, porque al igual que en el caso de Salesforce habéis configurado todas las integraciones con Salesforce, en este caso vamos a utilizar Dialogflow. Hemos escogido en NTS Dialogflow porque es también uno de los motores que más integraciones nos ofrece. Ahí tenéis simplemente algunos de los ejemplos para que simplemente con activar algunas de esas opciones que tenéis ahí de esas y otras tantas aplicaciones de mensajería, os aparezcan 4 simples pasos, unos cuantos enlaces para, a base de tokens, enlazar con la cuenta que queráis enlazar, sea de Twitter, de Facebook o otra cualquiera, y automáticamente vuestro chatbot esté respondiendo vía Twitter, vía Facebook Messenger, como decía Zuckerberg, estaríamos hablando con un amigo. Luego en el otro lado os he dejado también una pequeña interfaz que es otra sección, la de Fulfillment, donde tenemos esa sección de Webhook, que como el propio nombre indica es simplemente el gancho con el que Dialogflow se va a ocupar de, en el momento en el que nosotros le digamos que necesita consultar información real de la lógica de nuestra compañía, vaya mediante ese enlace a por esa página, en este caso de PHP que os he comentado, se alberga en Heroku, y ahí tengamos toda nuestra lógica de negocio donde vamos a ver los parámetros que nos ha enviado, como hacíais con Salesforce antes, y vamos también a formatear la respuesta. Y solamente como simple ejemplo os he puesto aquí un par de zonas de lo que viene siendo el formato JSON de comunicación, en la que, como podemos ver, tenemos parámetros que van a ser comunes aquí a la izquierda, donde vamos a tener el número de parámetros que estamos usando, si estamos utilizando un webhook, es decir, si en este intent concreto queremos comunicar con nuestro backend, y otros tantos parámetros como el action en el que nos encontramos, de dónde venimos y un montonazo de identificadores, así como el lenguaje o el timestamp, donde en caso de estar atendiendo varias peticiones al mismo tiempo vamos a tener en todo momento control en nuestro backend para poder hacer ese control de estados desde PHP. Y a la derecha os he puesto simplemente un ejemplo de cuando pidamos el catálogo en este chatbot nuestro, pues algunos de los formatos totalmente personalizables en formato JSON que hemos aplicado nosotros para nuestro chatbot y que vais a poder aplicar a vuestro gusto, donde Dialogflow simplemente va a hacer de, digamos, router, y simplemente va a coger esta información y se la va a pasar de un extremo a otro, desde nuestro backend hasta la aplicación que va a ser la encargada de diseñar las respuestas. Después aquí tenemos las entities, que sería lo equiparable a las variables que hemos mencionado y las entities de Salesforce, donde además de aplicar en este contexto los diferentes nombres de los vinos, ahí estáis viendo vino A, vino B, es simplemente porque es una demo genérica. Ahí podríamos tener el nombre de vuestro vino favorito y además todos los sinónimos para que el chatbot, en caso de detectar en cualquier mención, en cualquier diálogo, estas entities, automáticamente sepa que le hablamos de un vino y detecte ese parámetro en cuanto a, dependiendo de la lógica, lo almacene o no en nuestro backend. Después tendremos también los intents, donde tendremos pues seguramente las complicaciones o la configuración más compleja. Por un lado tendremos todos los ejemplos, eso que os he mencionado antes y que también ha realizado Fran en Salesforce, el hecho de tener que otorgar al Salesforce tantos ejemplos como podamos, tantas formas se nos ocurran de realizar una petición para que diga lo que diga un cliente un día, nuestro chatbot sea capaz de entender. Aquí entra el machine learning. Nosotros con darle a un botón también aplicaremos ese training a nuestro chatbot, pero por desgracia esta palabra se nos llena la boca con ella. Los chatbots son más tontos de lo que pensamos y lo único que vamos a poder realizar es una serie de trainings en una sección que nos ofrece Dialogflow, donde podremos, como os he dicho, decirles si sus respuestas han sido correctas o no, y dependiendo de eso estará entrenando en constante movimiento sus bases de datos para reaccionar de una forma correcta a la siguiente vez que alguien le pregunte. Pero si nosotros no somos los encargados de hacer que mediante las peticiones de usuarios y de nuestros ejemplos estas bases de datos amplíen, podríamos decir que nadie va a hacer a nuestro bot inteligente automáticamente, aunque lo dejemos a Google ahí tirado. Por último, os quería enseñar simplemente una ventana con los contextos, es decir, los diferentes guiones que tenemos en este ejemplo que vamos a ver ahora, donde vamos a ver, por un lado, peticiones muy sencillas, es decir, peticiones que nuestro bot es capaz de responder automáticamente. En caso de que, por ejemplo, le pidamos la localización, tendremos una respuesta automática planeada. En caso de que pidamos un vídeo promocional de la empresa, nos lo va a mostrar. En caso de que pidamos un fichero, también tenemos algún ejemplo. Pero, por otro lado, tendremos ejemplos más complejos, donde podremos hacer pedidos a esta empresa, a esta bodega, donde vamos a tener una consulta en nuestro backend del stock existente y donde siempre nos va a estar dando alternativas, así como gestionar los pedidos como vamos a hacer ahora.
Así que, sin más dilación, aquí os he dejado algún pantallazo de la aplicación original de esta demo y ahora vamos a ver en un momento con TeamViewer el ejemplo real. Ir pensando las preguntas, así lo hacemos rapidito. Con suerte igual les puede responder el bot. ¿O no? Dime, Gorka. Sí. ¿Ahora? Ya está. Sí, conectando. Esto es por detrás. Es así, es así. Es así. Vale. ¿Ahí me oís bien? Vale, perfecto. Pues vamos a hacer unos breves ejemplos de esos diálogos que hemos visto. En principio creo que con TeamViewer vamos a poder controlar bien lo que quiero escribir. Y bueno, simplemente tenemos un mensaje predeterminado. Yo ahora podría, si vendríamos de Twitter, si vendríamos de cualquier otro sitio, podríamos enviar cualquier saludo, cualquier pregunta automáticamente. Vamos a ver si está ahí. Efectivamente, ahí está. Vamos a ver los, por ejemplo, pedidos que tengo pendientes, que era uno de esos flujos complejos. Vale, pues quisiera ver mis pedidos. Creo que os puedo aumentar esto en caso de que no se vea bien. Ahí. Ahí, como vemos, tenemos algunos pedidos pendientes, ¿vale? Esto obviamente ha comunicado con nuestro backend, ha comunicado con unas tablas y nos ha devuelto los datos de nuestro usuario, con el que ya habíamos logueado anteriormente, y unos pedidos que tenía por ahí. Simplemente vengo aquí contra base de datos y datos existentes, que vamos a comprobar ahora si funcionan correctamente. Si, por ejemplo, quisiera de uno de estos que tengo en camino, pues este que es el más baratillo, podría, por ejemplo, confirmar el recibo o cancelar el pedido. Aquí tenemos diferentes tipos de respuesta, es decir, puedo responder por texto, como hemos estado haciendo en la parte de arriba, o podemos generar botones totalmente personalizados. Esta interfaz, como digo, es una aplicación hecha a medida en React Native. Tendríamos que, por ejemplo, confirmar un recibo para ver que nos muestra también, gracias por confirmar la entrega, agradeceríamos que evalúes nuestro servicio. Y aquí simplemente estáis viendo ejemplos de ese tipo de respuestas a medidas que una aplicación, siempre hecha con una aplicación de terceros, va a poder otorgarnos. En este caso, ya sea con Dialogflow, ya sea con Salesforce, todavía, o en Facebook, por ejemplo, el número de respuestas, de formatos de respuestas es bastante limitado. Y en este caso, estando ante este tipo de integraciones, pues el nivel de personalización de interfaz va a ser infinito, siempre y cuando conozcamos el lenguaje. En este caso hemos confirmado, pero por ejemplo ahora le podría decir, quiero realizar otro pedido. Y aquí vamos a entrar en el otro flujo más importante de la aplicación, donde automáticamente sabe que queremos realizar un pedido y por tanto sabe qué información necesita. Hemos marcado unas entities, hemos marcado unos parámetros en la sección de intents, sabemos que necesitamos saber las unidades a pedir y el tipo de vino. Yo le voy a decir que quiero 25 botellas porque vamos a montar una fiesta después en el after party y puedo decirle 25, puedo escribir 25, tenemos muchísimos sinónimos, tenemos training para que nos entienda. Esperad que pulse correctamente. Ahí. Y automáticamente nos dice, no tienes ningún pedido pendiente con número, revisa tus pedidos. Vale, pues esperad un momentito. Voy a volver a pedirle a ver si detecta correctamente ese número. Si no, voy a decirle, cancela esto, que no quiero ver mis pedidos. Epa.
Vale, ahora le voy a decir. De hecho, le voy a decir directamente. No, que me has entendido mal. Quiero pedir 20 botellas. Ahora son 20. Bien, el wifi vacila un poco. Y ahora sí que nos dice, vale, 20 botellas, entendido, pero ¿qué vino deseas? Recuerdo los nombres que teníamos antes, creo que tengo alguno configurado con un bajo stock. Si bien acierto, el nombre de ese vino es vino D, podría ser el nombre que sea. O si no lo recuerdo, podría decirle, vale, ¿qué vinos tienes? Si me deja escribirlo correctamente. Madre mía. Ahora mismo. Vale. Pues bien. Le voy a decir directamente vino D, que parece que hoy está bromista. Eso de que el enter no funcione. Bueno, vale, pues perfecto. Tenemos las 20 botellas de vino D en stock. Tu precio, calcula en este caso con los datos del backend, y yo le digo que sí, que vale, que estoy de acuerdo. Pero voy a probar ahora. ¿Hemos registrado? Vale. Gracias, perfecto. Ahora le voy a decir, a ver si funciona esta vez, por hacer más pruebas. ¿Qué nos tienes? Para que veamos otra de las respuestas personalizadas. Pues nada, no me quiere entender. Hoy parece que ese training no ha funcionado. A ver, quería... Hola. Por ejemplo. Pues le voy a vacilar, a ver qué hace. Le voy a decir el mejor. A ver qué dice, ya que... o sea que ahora respondes... Bueno, pues nada, no sé si... ¿Cómo tenemos el scroll aquí? Ahí, vale, ¿me va a hacer caso? Ahí, no estoy familiarizado. Bueno, pues... Epa, vale. Se ha vuelto loco. Cosa de... Lo voy a hacer con la mano. Nos ha dicho, todos nuestros vinos son excelentes. Aquí tienes el catálogo. Bien, ahora me muestra el catálogo que quería que me enseñara antes. Bueno, pues aquí tenemos una de las respuestas personalizadas también con el catálogo de vinos, con unas cuantas imágenes, aquí podríamos poner el precio, lo que queramos. Y le voy a decir, pues no sé, le voy a decir el vino E, por ejemplo. Lo he pulsado y automáticamente me vuelve a preguntar, vale, en este caso, ¿de cuántas botellas hablamos? Pues le voy a decir que en este caso sí que quiero 25. De hecho, le voy a escribir 25. Y automáticamente entramos en otro flujo completamente diferente. ¿Qué pasa si no tengo suficiente stock en mi empresa? Lo sentimos, pero solamente nos quedan 10 existencias de vino E. Te recomendamos un vino similar, como es el vino C. Puedes completar el pedido con 15 unidades o sustituirlo con las 25 botellas del que me acaban de recomendar. Pues le voy a decir que me lo complete, que quiero, ya que estoy, voy a traer 2 botellas diferentes para que todos estén a gusto. Pues perfecto, entonces serán 10 botellas de vino E, junto con las 15 del nuevo vino C que hemos pedido. El precio total lo calcula, ¿estoy de acuerdo? Sí. Y si, por ejemplo, ahora vamos y le vuelvo a decir mis pedidos, automáticamente tendremos esos nuevos pedidos realizados donde vamos a tener el vino A, el vino D y el vino E con las unidades que hemos marcado y que se han completado. Así que si puedo ir a donde cualquiera de estos porque me he confundido y resulta que no quiero ese vino C que me han recomendado, pues puedo ir, bueno, no, alguno de los otros que ha recomendado en este caso, me pierdo con las letras, le digo este pedido y en este caso quiero cancelarlo. Así que en este caso hemos aplicado otro tipo de funcionamiento, de flujo, en el que escribiendo cancelar vamos a poder cancelar el pedido. ¿Alguna pregunta? Listo. Creo que en la Summer.